porque creo que eso nos da mayor entendimiento de lo que estamos estudiando. Entonces, en nuestro último estudio nos quedamos terminamos el versículo 21. Entonces en este día vamos a leer versículo 22. No sé si hay algún micrófono prendido. Entonces Mateo 24, versículo 22 al versículo 26 vamos a leer. Y dice la Escritura, versículo 22: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Creo que, hermanos, es que estaba la música, si mutilan la música, el canal de la música, me parece que eso es eso creo que está haciendo el feedback. Dice, versículo 26, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Eso es todo. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Como usted recordará, en nuestro último estudio estuvimos observando el versículo 21 de este pasaje de Mateo, junto con los versículos de Marcos y Lucas que presentan el mismo discurso. Y en nuestro estudio pasado estuvimos viendo el asunto de la gran tribulación. La gran tribulación que definitivamente es un tema muy, ¿cómo diríamos?, muy mencionado dentro de los medios evangélicos, porque es un tema que habla de algo que muchos esperan todavía en el futuro. Al final de cada estudio, yo he dado un poco de tiempo para que si usted tiene alguna pregunta pueda hacerla, y yo sé que a veces uno por pena no lo hace, pero algunos hermanos se me han acercado, por lo menos cuando estamos ahí saludándonos, preguntan con respecto a lo que estamos estudiando, y creo, porque no es porque haya dudas, sino un hermano me decía que su hija, su niña, que ha estado estudiando con nosotros durante este estudio, ella le decía, bueno, entonces nosotros ¿qué esperamos? Y todo lo que dice este pasaje del Señor en el discurso del Monte de los Olivos es algo que pertenece al pasado, entonces nosotros ¿qué esperamos? Y yo le decía a este hermano que está tan arraigado en nosotros la idea de que en el mundo va a haber este tipo de cosas como esto de la gran tribulación, que entonces en el momento que nosotros presentamos la postura que nosotros estamos enseñando, que todo lo que el Señor dice sobre este discurso del Monte de los Olivos, que fue el discurso más prolongado de nuestro Señor con respecto a la profecía bíblica, se cumplió en esa generación a la que el Señor dijo,
que no pasaría esa generación sin que todo eso se hubiese de cumplir. No solo por la indicación del tiempo, sino por el contexto. Por eso creo yo que si usted escucha este estudio, ahorita no va a entender si usted pudiese estudiar todo lo que hemos ya avanzado desde el versículo 1 de este capítulo 24. Porque cuando iniciamos este capítulo 24, veíamos nosotros el contexto del pasaje. Y ahí establecíamos claramente que aquí en este pasaje, ni el Señor, ni los discípulos estaban preguntándole a Él acerca del fin del mundo. Ellos no estaban hablando acerca de lo que ocurriría al final de la historia humana, sino que la pregunta que el Señor responde a sus discípulos es: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todo esto haya de cumplirse? Son las dos preguntas que ellos le hacen al Señor. Pero, ¿por qué ellos le hacen esas dos preguntas? Porque el Señor Jesús les había dicho: ven todos estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Entonces, el tema era que cuando aquel discípulo que Marcos nos dice, le dice al Señor: Señor, mira qué piedras y qué edificios, el Señor le responde a él: te aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Entonces, es ahí donde surgen las dos preguntas de los discípulos. Cuando el Señor hubo salido del templo, se fue al monte de los olivos, se sienta enfrente del templo, o sea, tiene el templo hacia enfrente, los discípulos están con él. Marcos nos dice que son 4 de ellos los que en privado le dicen al Señor: dinos cuándo será esto. ¿Esto qué? Pues la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando esto haya de suceder? Ellos pedían una señal cuando llegara el momento que esto habría de cumplirse. Y dijimos que el Señor responde a la inversa, porque la primera pregunta de ellos es: dinos cuándo. Entonces ellos quieren saber el tiempo. Y eso es lo que el Señor hace, que Él responde hasta el final la pregunta del tiempo. Por eso al final, por lo menos en Mateo 24, tenemos en el versículo 34, cuando Él dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y los 3 evangelistas concuerdan en el asunto del tiempo, porque Marcos lo dice en el verso 30. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Lucas lo dice en el versículo 32 de Lucas 21. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces el Señor, la primera pregunta la responde al final. La segunda pregunta es la que responde primero. Ellos le piden una señal. Y dijimos que lo primero que el Señor hace antes de decirles la señal que ellos le piden para que ellos supieran cuándo se iba a cumplir esto, es que Él les habla de eventos que sucederían primero antes de llegar a ese momento del juicio sobre Jerusalén, que era la destrucción del templo y la destrucción de la ciudad. Recuerde usted que el Señor les había dicho a los fariseos y escribas, representantes del pueblo de Israel, en el capítulo 23 les dijo: vuestra casa os dejada desierta. Esa palabra desierta, desolada, es la que luego posteriormente el Señor habla cuando dice: cuando ustedes vean la abominación desoladora de la que habló Daniel, el que lee que entienda, entonces los que estén en los montes, en la ciudad, salgan de ella. Si usted está en el campo, no regreses a tu casa. Sí, entonces esa era la indicación, que ellos tenían que escapar, salir de la ciudad. Esto es más o menos, y usted lo va a ver, que ese es uno de los ejemplos que el Señor pone del Antiguo Testamento. Él, por ejemplo, habla de el juicio del diluvio. Más adelante Él va a ilustrar estos eventos del juicio sobre Jerusalén, lo va a ilustrar con el juicio del diluvio. Lo va a ilustrar con
el juicio de Sodoma y Gomorra. Que el ángel viene y le dice a Lot: sal de la ciudad, sal de Sodoma, porque Dios va a hacer derramar su juicio sobre ella. Y nosotros sabemos que Lot sale de la ciudad, el ángel va y lo apresura para que salga. Y el libro de Génesis dice que Lot sale y escapa a una ciudad pequeña. Eso es lo que significaba Zoar. Zoar era una ciudad pequeña. Lot escapa a la ciudad de Zoar y entonces desciende fuego del cielo y Dios destruye a Sodoma y Gomorra. Ese es el ejemplo, uno de los ejemplos con los que ilustra el Señor estos eventos. Y por eso los creyentes del primer siglo tenían que hacer lo mismo que Lot, escapar. Por eso le digo que aquí no existe el arrebatamiento. Ese famoso arrebatamiento que oímos tanto y que los dispensacionalistas, los que tienen la postura futurista, les encanta ver en este pasaje, en este discurso, no está. No está porque ya lo vimos. ¿Por qué el Señor tenía que decirle a sus discípulos: cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, huyan a los montes, el que esté del campo no vuelva a su casa? ¿Por qué tenía que decirles eso? Lo que tenía que haberles dicho es: ustedes no se preocupen, va a venir el Señor del cielo y los va a arrebatar, los va a levantar y ustedes van a salir de esta ciudad. Pero no es eso lo que les dice. Les dice: huyan a los montes. Y eso hicieron los creyentes. Al igual que Lot no fue levantado hacia el cielo, Lot corrió, y ahí nosotros conocemos la famosa historia, y el mismo Señor menciona ese ejemplo, se lo pone a sus discípulos, les dice: acuérdense de la mujer de Lot, porque cuando la mujer de Lot no quería abandonar a Sodoma y Gomorra, ellos van huyendo, el ángel les dice: apresúrate, le dice a Lot, a salir de Sodoma y Gomorra. La mujer de Lot voltea atrás y dice que Dios la convierte en estatua de sal. Y por eso el Señor en el Nuevo Testamento, Él dice: acuérdense de la mujer de Lot, no volteen atrás, huyan. Entonces, ese es el ejemplo de que el pueblo de Dios, o sea, los creyentes del primer siglo, iban a ser guardados por hacer o seguir las indicaciones del Señor, lo cual hicieron. Tanto Josefo como los historiadores cristianos nos dicen que los cristianos huyeron a una ciudad que quedaba al frente, al otro lado del río Jordán, que se llamaba Pela, y los cristianos huyeron ahí y escaparon. Imagínense que ahora que fue el huracán aquí en Texas, principalmente en Houston, donde fue lo más duro, por días el gobierno de Texas le dijo a la gente: evacúen. Si usted puede irse, váyase a otro lugar. Pero como las personas estamos muy apegadas a nuestra casa, a lo material, ¿cuántas de esas personas que murieron en el huracán en Houston, Texas, pudieron haber salvado su vida si tan solamente se hubieran ido de la ciudad? Pero se quedaron. Se quedaron. Y es muy probable que aún cristianos hayan muerto en Houston, Texas, por el huracán, porque no salieron de sus casas, prefirieron quedarse. Lo mismo hubiera pasado con los discípulos en el primer siglo, en este juicio que venía sobre Jerusalén, donde vimos ya la expresión "y habrá gran tribulación", que dijimos no tenía nada que ver con los creyentes, sino era para que los creyentes huyeran. Esta gran tribulación, que Marcos llama tribulación, él no la llama gran tribulación, que Lucas la llama días de venganza, esos días serán de angustia, llama Lucas, era para el pueblo de Israel, y así fue. Josefo nos dice que más de 1 millón de judíos fueron masacrados. Los cuerpos estaban amontonados en las calles, a la orilla del mar. El mar se puso rojo porque la sangre corría en aquellos días. Casi 2 millones de judíos fueron llevados cautivos, esclavos, fueron vendidos esclavos, como el Señor lo predijo en aquellos días. Entonces,
esto era una instrucción para los discípulos. Aquí no estaba hablando el Señor con los discípulos del fin del mundo, de lo que acontecería al final de la historia humana, sino de lo que acontecería en ese juicio contra Jerusalén por haber matado a los profetas y por haber rechazado y matado al Hijo de Dios. Entonces, ahora, llegamos a este versículo 22, y aquí, fíjese cómo ahora el Señor, fíjese que nunca el Señor ha cambiado de tema. El Señor no es como nuestros hermanos futuristas dicen, el Señor habló de la destrucción de Jerusalén, pero también habló del fin del mundo o de lo que pasará al fin de la historia. No encontramos ningún cambio. Absolutamente, si nosotros hemos ido versículo a versículo comparando los tres pasajes paralelos, el Señor no ha cambiado de tiempo. No está hablando de lo que nuestros hermanos dispensacionalistas llaman una profecía de doble cumplimiento, le llaman ellos. ¿Por qué doble cumplimiento? Porque ellos dicen que sí, el discurso del Monte de los Olivos tenía que ver con la destrucción de Jerusalén, pero también tenía que ver con el final de la historia humana. No, aquí no hay una profecía de doble cumplimiento. Aquí tenemos nosotros la profecía de un solo cumplimiento y tenía que ver con el juicio sobre Jerusalén, la destrucción del templo. Por lo tanto, el lenguaje que nosotros podamos leer aquí tiene que ver con un lenguaje meramente judío, hebreo. Por eso hemos dicho claramente que nosotros tenemos una ventaja, y es que tenemos tres evangelios que nos hablan sobre el mismo relato. Y cuando uno estudia los tres pasajes paralelos, no queda duda. No queda duda, porque ciertamente el que presenta un poquito de dificultad para nosotros es Mateo, porque él utiliza un lenguaje más judío, él era un hebreo, era un judío, Mateo. Lo mismo Marcos, él también era un judío, pero él escribe más para una audiencia gentil. Y Lucas, que era un gentil, que no era un judío, él emplea un vocabulario que los gentiles cristianos podían entender. Entonces, por eso es de que estamos explicando la terminología que utiliza Mateo, y por eso estamos tomando Mateo 24 como nuestro estudio base o nuestro texto base, porque es el que presenta un poquito de dificultad. Entonces explicamos que el Señor les da la indicación a los discípulos. La señal que ellos pedían era: dinos qué señal habrá cuando esto vaya a suceder. Bueno, la señal es cuando ustedes vean la abominación desoladora. Y dijimos, usted no necesita ser un hebreo, usted nunca necesita haber leído una Biblia. Si usted lee Lucas, dice: cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ha llegado. Los que estén en el campo no vuelvan a su casa, los que estén en medio de la ciudad huyan, salgan de ella. Aparte de que uno entiende la terminología, porque hoy tenemos nosotros el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero los cristianos del primer siglo, principalmente a los que Lucas escribe, ellos no tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos eran paganos como nosotros, que habían venido a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Mateo, él utiliza la terminología hebrea. El que lee, que entienda. Claro, porque ellos eran judíos. Mateo está escribiendo a creyentes, a cristianos judíos, convertidos al cristianismo. Lo mismo Marcos, él es judío, pero él escribe más a la iglesia gentil. Entonces, ahora el Señor, después de explicar el castigo y el sufrimiento que pasarían los judíos por haber, una vez más, este juicio del que estamos leyendo aquí, ¿por qué vino? ¿Por qué el Señor lo trajo sobre ellos? ¿Por qué? Jerusalén, Jerusalén. Exactamente.
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por eso os digo, versículo 39 del capítulo 23, que desde ahora, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esa fue la razón. Y por eso hemos dicho, otro libro, y que sea el libro más mal interpretado por muchos, es el libro de Apocalipsis. Porque ven el libro como algo totalmente futuro. Pero como hemos dicho, Mateo, Marcos y Lucas, por eso se le llama los evangelios sinópticos, porque ellos presentan casi los mismos relatos. Son similares en su relato del ministerio, de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan no nos relata este discurso, porque no lo hace. Bueno, eso pertenece a la soberanía de Dios. Pero Juan, el Señor lo escoge para escribir todo un libro que es la versión del discurso del Monte de los Olivos, el libro de Apocalipsis. Por eso es de que en el libro de Apocalipsis, Jerusalén, la ciudad asesina de profetas y de apóstoles, es llamada la Gran Babilonia, la ramera, la que se sienta sobre la primer bestia. A mí me da risa cómo la gente inventa cosas. Y como yo he explicado, ¿quién es la Babilonia, la Gran Babilonia, la ramera del libro de Apocalipsis? Depende quién lo diga. Si son evangélicos hispanos que venimos de cultura católica, de trasfondo católico, inmediatamente decimos la gran ramera en la iglesia católica. Pero pregúntele usted a hermanos cristianos americanos a ver si ellos afirman que la iglesia católica es la gran ramera. No. Para nuestros hermanos futuristas americanos y europeos, muchos europeos que tienen la postura futurista, no es la iglesia católica. Ellos dicen que es Irak. Irak, el país de Irak. Entonces depende quién lo diga. ¿Se da cuenta lo confuso del sistema? Se tiene que inventar, se tiene que imaginar quién es esta que aquí habla Apocalipsis, esta gran ramera, esta gran Babilonia. Bueno, depende quién lo diga. Si es un evangélico futurista hispano, va a decir que la iglesia católica. Si es un futurista americano, que su trasfondo no es católico, va a decir que es Irak, porque el futurista, el dispensacionalista americano dice que Irak va a ser restaurada en aquel día, porque ellos lo ven futuro. Porque ellos dicen que Babilonia antigua, la Babilonia antigua es lo que es el país de Irak el día de hoy. ¿Se da cuenta? ¿A quién le va a creer usted? Si usted quiere sostener la postura futurista, ¿a quién le va a creer? ¿A los que dicen que es la iglesia católica romana o le va a creer a los que dicen que es Irak restaurada? Esa Babilonia antigua es Irak moderna. La Irak fue derrocado Saddam Hussein hace algunos años. Esa es la Babilonia que ellos ven en Apocalipsis. Por eso es lo maravilloso, que la Biblia se interpreta sola. Y eso es lo que hemos hecho. Interpretar la Biblia con la Biblia. Entonces es ahí donde el Señor ahora, después de explicarle a ellos lo que sería este juicio, este castigo, donde en palabras de Lucas el Señor le dijo a sus discípulos, porque en aquellos días serán de venganza, esa es la venganza de Dios.
Si usted tiene el pasaje de Lucas capítulo 23, 21, verso 22, dice, porque aquellos días serán de venganza, le dijo el Señor. Pero ¿para quiénes iba a ser día de venganza? Para los judíos, incrédulos, rebeldes, asesinos, de profetas y de los que les eran enviados y del Hijo de Dios. Porque en aquellos días serán de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad. Mire cómo le llama Lucas, gran calamidad. Él no utiliza el término gran tribulación. El único que utiliza el término gran tribulación es Mateo, porque Marcos simplemente le llama tribulación. Porque habrá en aquellos días gran calamidad sobre la tierra. Explicamos que la tierra ahí es la tierra de Israel, es una referencia a la tierra de Israel, e ira para este pueblo. ¿De qué pueblo está hablando? De Jerusalén, de Israel, e ira para este pueblo. Versículo 24, y el Señor le dice a los discípulos, y caerán a filo de espada. ¿Quiénes iban a caer a filo de espada? O sea, esa era la forma como se le quitaba la vida a las personas antes. No había pistolas, no había armas de fuego, eran espada, era el arma con la que se quitaba la vida a otra persona. ¿Quiénes iban a caer a filo de espada? ¿Los discípulos, los hijos de Dios, los cristianos? No, a ellos les dijo, huyan, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, ustedes huyan a los montes. Y lo hicieron. Es lo que hizo Lot. Más adelante va a poner el Señor el ejemplo de Lot. Eso es lo que hizo Lot, salió antes del juicio de Sodoma y Gomorra y huyó a Zoar, dice el libro de Génesis. Versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Esa palabra cautivos habla de esclavitud, de ser vendidos como esclavos. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, por si le queda duda de la ubicación del lugar, ahí está, otra vez. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los romanos. El ejército romano que toma la ciudad hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, hasta que Dios determinó ese tiempo desde el sitio de Jerusalén por medio de los romanos hasta que llegara ese castigo sobre ellos. Que en palabras del libro de Apocalipsis, Juan dice que fueron 42 meses. ¿Cuántos fueron 42 meses? 3 años y medio. Eso es lo que dice Josefo, que duró desde el año 67, que los ejércitos de Roma rodearon la ciudad, hasta el año 70. Exactamente se cumplió la profecía de Apocalipsis. 42 meses. Ahora, llegamos al versículo 22. ¿Por qué le dije todo eso? Porque es importante seguir con el contexto. Como digo, quienes leen esto, pareciera ser que de un versículo a otro ya cambian. Y tiene que estar hablando del mundo, hermano, del final del mundo. No, no es así. No cometa usted ese error hermenéutico. Versículo 22. Y si aquellos días, ¿está conmigo? Estoy leyendo Mateo 24, versículo 22. Si usted lo ve, Marcos 13, verso 20. Lucas no incluye esta frase del Señor en su discurso o en su versión del discurso. ¿Lo nota? No lo incluye. No pone esta frase. Solo Mateo y Marcos dice, versículo 22, y si aquellos días, aquí es importante preguntarnos, ¿cuáles son aquellos días de los que habla tanto Mateo como Marcos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuáles días? Y si aquellos días, ¿cuáles días? ¿Ah? Exactamente. ¿Ve qué bonito es entender la palabra? ¿Ve qué bonito es cuando leemos la Biblia con sentido común? Usted no tiene que ser un teólogo
Usted no tiene que ser un erudito bíblico, solo lea la Biblia como lee cualquier otro documento, mi hermano. Preguntas sencillas. ¿Qué aquellos días? ¿Cuáles son aquellos días? Usted no tiene que estarse imaginando a qué día se está refiriendo aquí. ¿Será 1000, 2000, 3000 años después? No. Y si aquellos días, ¿cuáles días? Los de gran tribulación de las que acabo de hablar, Señor, que serían de sufrimiento. Esos días. Y si aquellos días, dice el Señor, no fuesen acortados, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, dice la Reina Valera. ¿De acuerdo? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otra vez la frase, aquellos días. En el mismo versículo tenemos la misma frase, aquellos días, aquellos días. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí? Ahora, aquellos días son los días de juicio contra Jerusalén, contra Israel. ¿Correcto? Esa es la gran tribulación que dice Mateo, esa es la tribulación que dice Marcos, y ese es los días de ¿qué? De gran calamidad que dice Lucas. El mismo evento, que era el juicio de Jerusalén. Y que la indicación para los discípulos fue: cuando ustedes vean que Jerusalén es rodeada de ejércitos, si estás en medio de la ciudad, sal de ella. Si estás en el campo, no vuelvas a tu casa. Si estás en la azotea, no bajes a tu casa a tomar algo. Ve, huye. Los cristianos lo hicieron, huyeron. Pero entonces ahora el Señor vuelve y ahora cambia la audiencia. ¿Quién es la audiencia a la que ahora se refiere? A sus discípulos. Se refirió sobre el juicio de Jerusalén, la gran tribulación que llama aquí Mateo, era para el pueblo judío, pero ahora para ellos dice, y si aquellos días, le dice el Señor, no fuesen acortados. Esa palabra acortar significa breve, ser breves. Esa es la frase que comúnmente nosotros usamos. Muchas veces decimos, por ejemplo, a nosotros los que nos ha tocado venir a este país, emigrar a este país, una de las cosas que se nos hace diferente cuando venimos aquí es que pareciera ser que el tiempo va muy rápido, ¿verdad que sí? Yo me recuerdo cuando yo estaba en México, un año se me hacía larguísimo, larguísimo, hermano. Cuando yo vine a este país, yo me daba cuenta que el año se pasaba, pero rapidísimo. La pregunta es, ¿acaso es porque los días o las horas duran menos en México que aquí? No, es por la forma de vida, es el sistema de vida que venimos a experimentar aquí, de trabajar y para arriba y para abajo. Eso es lo que nos hace ver que el tiempo pasa más rápido. Entonces, el Señor está diciendo aquí, si aquellos días no fuesen acortados, usted ha oído de personas que dicen, es que mire, hermano, mire cómo se va el tiempo de rápido, eso es señal del fin. Hermanos, eso nos habla que estamos en los últimos tiempos. ¿De veras? No. A los días que el Señor dice aquí, y si aquellos días no fuesen acortados, se está refiriendo a ese tiempo que Dios trajo juicio sobre Jerusalén, que sería breve, no sería el tiempo prolongado. Pudiese haber sido mucho tiempo, pero el Señor dice, van a ser acortados. Y de verdad, que a diferencia de otras cosas que han pasado en el mundo, este castigo sobre los judíos
del que el Señor está hablando aquí del primer siglo, duró alrededor de 3 años y medio. Por eso le digo, Josefo, que fue testigo presencial de los eventos, él dice que los ejércitos de Roma, porque recuerde usted, Josefo era un general de los ejércitos de Israel, o sea, él era un judío. Cuando él se da cuenta que no pueden derrotar a Roma, al imperio, Josefo se rinde y se va del lado de los romanos. Entonces sus paisanos, los judíos, lo juzgan de traidor. Pero Josefo fue inteligente, porque Josefo lo que estaba haciendo es salvar su vida. Él estaba viendo la masacre de sus paisanos y entonces dijo, no, yo me voy a rendir. Y entonces aún el emperador le dijo, háblale la lengua de tus paisanos, diles que se rindan. Y lo que hacen los rebeldes de Israel es que ellos dicen, no nos vamos a rendir. Y entonces Roma protege a Josefo, y no solamente lo protege, sino que lo convierte en el historiador del imperio. Por eso es de que cuando hablamos de Josefo, estamos hablando de un historiador que vio los eventos ocurridos, no es algo que alguien le contó a él. Y por cierto, aparte del Nuevo Testamento, el documento más antiguo que hay de la historia de aquel primer siglo son los escritos de Josefo. Entonces él dice que Jerusalén fue rodeada por los romanos, por el liderazgo de Tito, que era hijo del emperador. Rodea Jerusalén en el otoño del año 67. Y la destrucción de Jerusalén terminó en el año 70, en la primavera del año 70. O sea que cuando uno ve el tiempo, 3 años y medio fueron. Y Josefo lo dice. Y lo tremendo de esto es que Josefo nunca fue cristiano, ni nunca creyó en los escritos del Nuevo Testamento. Es más, nunca él, por lo menos lo que se sepa, él no había leído el Nuevo Testamento, porque todavía no había escrito la mayoría de ellos. O ya la mayoría de ellos estaba escrito, pero él no le interesaba el cristianismo. Por eso es de que en el libro de Apocalipsis dice que ese sitio iba a ser por 42 meses. ¿Quiere verlo? Déjenme mostrárselo. Vaya a Apocalipsis, capítulo 11. Le estoy dando unos cuantos chispazos de Apocalipsis, ¿verdad? Para que usted se vaya ubicando. Apocalipsis 11. Versículo 1. Ponga atención, por favor. Escuche bien. Recuerde que el libro de Apocalipsis es una visión. Fue dada a Juan en una visión. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Versículo 2. Pero el patio, le dijo, que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. ¿Por qué es que el ángel le dice a Juan que no mida el atrio del templo? Le pide que mida
el templo y el altar, y a los que adoran en él. Pero en el verso 2 le dice, pero el patio, o sea, el atrio, dice que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? No creo que usted siga diciendo que es el Vaticano. ¿Cuál es la ciudad santa? Jerusalén. Escuche esto. Dice, porque ha sido entregada a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. El Señor en el discurso del Monte de los Olivos no nos dice el tiempo. En la visión que se le da a Juan del Apocalipsis sobre los mismos eventos del discurso del Monte de los Olivos, sobre el juicio de Jerusalén, sí dice el tiempo, 42 meses. En el discurso del Monte de los Olivos, el Señor dice que aquellos días serían acortados. Mire, le dice el ángel a Juan, no midas el patio de afuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, vuélvalo a leerlo, nótelo. Dice, no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. ¿Y qué harían los gentiles? ¿Qué harían los gentiles? Hollarán la santa ciudad por 42 meses. Esta frase, no midas el patio porque ha sido entregada a los gentiles y ellos la hollarán por 42 meses la santa ciudad. Este texto, ¿a qué le suena? ¿Dónde está la misma frase en el discurso del Monte de los Olivos? Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumpla. ¿Qué le parece? ¿Sí le agarró o no? La mismo evento. Por eso le digo, en Apocalipsis tenemos en símbolos apocalípticos, así es como se conocía esa literatura de aquel entonces, literatura apocalíptica, porque está escrita en imágenes, en simbolismos. Lo mismo. Y caerán a filo de espada, dice Lucas, y serán llevados cautivos. ¿Quiénes? Los judíos, a todas las naciones. Y Jerusalén, ¿cómo le llama Juan en el Apocalipsis? La santa ciudad. Está hablando del mismo lugar. Será hollada por los gentiles. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis? Y la santa ciudad será hollada por los gentiles por 42 meses. Aquí el Señor simplemente dice, si aquellos días no fuesen acortados. Ahora, vuelva al discurso del Monte de los Olivos, porque nuestro estudio es sobre el discurso del Monte de los Olivos. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ¿cuánto fue el tiempo de ese juicio? Más o menos 3 años y medio. En Apocalipsis dice Juan que fueron 42 meses. Aquí el Señor dice que serían días cortos, o sea, no es que los días duraran menos de 24 horas, sino que el tiempo de este juicio sería acortado. Hay una causa que el Señor no prolongaría este juicio. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué razón el Señor no traería un juicio prolongado sobre los judíos? Por los escogidos. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Otra vez,
2 veces tenemos en el mismo versículo la frase aquellos días, y 2 veces tenemos la frase que serían acortados. Pero ¿por qué el juicio sería breve? En tiempo, en prolongación del tiempo. Por los escogidos. Ahora, antes de responder a la pregunta, ¿quiénes son los escogidos del que el Señor está hablando aquí? Es importante hacer una aclaración. El texto dice, lo mismo dice Marcos 13:20, y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, mire el énfasis de Marcos, esos elegidos fueron elegidos ¿por quién? Por el Señor, dice. Los elegidos que Él eligió, acortó los días. Pero aquí hay una frase que no debemos de confundirnos. El contexto determina el significado de la palabra. Usted ve aquí que dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Ahí tenemos nosotros el término salvación, salvaría, hablando de personas. La pregunta aquí es, ¿este término nadie se salvaría está hablando de salvación eterna? Entonces, ¿de qué está hablando? Exactamente. Salvación física, de salvar la vida, de sobrevivir. Es lo que nosotros decimos, sobrevivió esta persona. Cuando una persona tiene un accidente y el accidente fue muy feo, muy terrible, decimos sobrevivió, o sea, salvó la vida. El término salvación en las Escrituras no siempre se refiere a la salvación eterna del ser humano. Y en este texto, cuando el Señor dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie, este término nadie que tenemos en nuestra Biblia, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, traducen como nadie. La Reina Valera antigua lo traduce como carne. La Biblia del Jubileo la traduce como carne. La Biblia del Jubileo dice en el mismo texto, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Porque en el griego, en el idioma original, esa palabra que tenemos aquí nosotros en la Reina Valera como nadie, la palabra es carne en el griego y la palabra es sark. S-A-R-X es el término griego. Sark. ¿Qué significa carne? Ese término griego sark que se utiliza aquí por el escritor divino es una referencia a la carne de animales. O sea, es el énfasis de que aquí no está hablando de salvación eterna, está hablando de sobrevivencia. Por eso es de que la Nueva Versión Internacional en el mismo texto no dice nadie se salvaría, sino dice nadie sobreviviría. ¿Ya lo notó? Eso es lo bueno de utilizar varias versiones de las Escrituras. La NBI dice, si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Entonces, cuando el Señor dice aquí, y si aquellos días no fuesen acortados, estamos hablando de tiempo. Juan en Apocalipsis nos dice que fueron 42 meses. Josefo nos dice que fueron 3 años y medio desde la invasión de Roma hasta la destrucción del templo en Jerusalén. Fueron 3 años y medio. Se cumplió como decía la profecía. El Señor simplemente aquí en el discurso del Monte de los Olivos dice que aquellos días van a ser acortados. ¿Pero por qué? Hay una causa que el Señor no prolongó ese juicio en el tiempo, en la duración de tiempo, por los escogidos. Porque si Él prolongara este juicio, dice, nadie sobreviviría, ninguna carne sería salva, nadie sobreviviría, podría acabarse todo el pueblo judío. Pero una vez más, ¿qué es lo que vemos cuando el Señor dice, mas a causa de los escogidos?
que el Señor, ¿a quién está protegiendo de este juicio? A sus escogidos. ¿Cuántas veces en este discurso del Monte de los Olivos tenemos el término escogidos? ¿Cuántas veces? Eso uno hace cuando estudia la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que se repite el mismo término, ve escribiéndolo, ve subrayándolo. Eso tiene mucho significado. El término escogidos o la referencia a los escogidos lo tenemos en este versículo 22. Lo tenemos en el versículo 24 y lo tenemos otra vez en el versículo 31. La referencia del Señor en este discurso a los escogidos de Él lo tenemos en 3 versículos. Hay 3 menciones de los escogidos de Dios. Entonces, hemos aclarado que el término nadie se salvaría está hablando de sobrevivencia. Si este juicio que fue terrible, y el Señor dijo, cual no lo ha habido ni lo habrá jamás, si Él lo hubiera prolongado, nadie sobreviviría. Hubieran sido raídos de la faz de la tierra los judíos. Pero muchos sobrevivieron. Más de 1 millón, casi 2 millones fueron llevados esclavos a las naciones, fueron vendidos por dinero como esclavos. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? Dice que por sus escogidos. A causa. Más por causa. Ahora, ya que hemos entendido que se trata de sobrevivencia y no de salvación eterna, otra razón por la cual no está hablando de salvación eterna cuando dice nadie se salvaría, por el significado de la palabra, sark, está hablando de carne humana. Por eso muchas Biblias simplemente traducen sobrevivir, carne. Está hablando de integridad física, de sobrevivir a un evento donde se escapó, donde se salvó la vida. No está hablando de salvación eterna. Otra razón, que el texto no está hablando de salvación porque los seres humanos no son salvos por sufrir. Los seres humanos somos salvos por el sufrimiento, no de nosotros, sino por el sufrimiento de Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los escogidos? Bueno, si usted le pregunta a nuestros hermanos futuristas, ¿quién cree que son los escogidos? Depende a quién se lo pregunte, otra vez. Porque si es un futurista hispano, el trasfondo futurista hispano es que los escogidos aquí mencionados son los cristianos que serán arrebatados antes de la gran tribulación, si es pretribulacionista. Pero si es un futurista americano, los futuristas americanos, y la mayoría de ellos dicen que los escogidos aquí son ¿quiénes? No los cristianos, no los creyentes del primer siglo, sino los judíos que van a ser salvos en la gran tribulación. Entonces, cuando nuestros hermanos futuristas, que no ven el arrebatamiento aquí, sino que esta es una referencia al pueblo judío, porque ellos dicen que después de la gran tribulación que ellos esperan futura, que ya aclaramos aquí que no tiene nada que ver con nada futuro, ellos dicen, la gran tribulación es un tiempo de juicio para Israel. Y en eso tienen razón, solo que fue para los judíos del primer siglo. Pero entonces ellos dicen,
que esa gran tribulación que ellos esperan en el futuro va a ser para castigar a los judíos, y los judíos que sobrevivan, dicen ellos, a la gran tribulación. Fíjese, hay una profecía en Malaquías, me parece, donde dice que una tercera parte de los judíos morirá. No, una tercera parte creo es. Necesito ver bien la cita. Pero los hermanos futuristas leen ese texto y ellos dicen que se refiere al futuro, cuando era una profecía que se cumplió aquí. Aquí, más de 1 millón de judíos fueron masacrados. Pero entonces para el futurista, los escogidos son los judíos que van a ser salvos al final de la tribulación. Es que es un sistema tan, como alguien bien dijo, el error es difícil de entender, la verdad es fácil de comprender. El error complica todo. Por eso el sistema futurista es un sistema mire, nosotros decimos que, por ejemplo, cuando el catolicismo romano habla del purgatorio, nosotros decimos, ¿eso es antibíblico? Y sí lo es. Y no solo es antibíblico porque la Biblia no habla del purgatorio, sino que el problema del purgatorio, del dogma del purgatorio, es que el catolicismo romano lo está enseñando como una segunda oportunidad de salvación. O sea, tú viviste como se te dio la gana en esta vida, te vas al purgatorio, tus familiares te sacan aquí con unas cuantas ceremonias y tú vas al cielo. Por eso es tan repugnante esa enseñanza, porque eso no enseña la Biblia. Pero déjeme decirle, en el sistema futurista de profecía hay varias oportunidades de salvación. No solo es ahorita, en el periodo de la gracia, sino que también en el día de la gran tribulación, el periodo de la gran tribulación, va a ser un gran tiempo de salvación, dicen ellos. Y no solamente en la tribulación, sino que también en el milenio la gente se va a seguir salvando. Perdón, pero la Biblia dice que cuando Cristo viene por segunda vez, no habrá más oportunidad de salvación. Se acabó. Pero el sistema futurista tiene varios periodos de salvación. De hecho, sorpréndase con esto. ¿Y sabe por qué yo le digo eso? Porque yo lo creí así. Para el futurista, dicen ellos, que el más grande avivamiento de salvación de personas en el mundo se va a dar en la gran tribulación. Según el sistema futurista, van a ser más los salvados en la gran tribulación de todo el mundo que los que se han salvado en la historia humana. Imagínese usted. Eso es lo que ellos llaman el más grande avivamiento que la iglesia va a ver. ¿Sabe cuándo va a ser el más grande avivamiento para ellos? El día de la gran tribulación que ellos esperan en el futuro, cuando la gran tribulación es algo del pasado. Entonces, estos escogidos que el Señor menciona aquí, que por eso Él estaba cortando esos días, a causa de los escogidos, qué contradicción fuera de parte del Señor, que este discurso es un discurso donde el Señor le está diciendo a sus discípulos el juicio que vendría sobre Jerusalén y sobre los judíos, y ahora Él diga que los escogidos son los judíos. ¿No le parece? Este juicio viene sobre ellos en venganza de Dios. Millones van a ser masacrados. Y ahora que Él diga, pero por causa de los escogidos, sería una contradicción terrible del Señor. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Yo ya le puse los dos panoramas del futurismo. El futurista, si es futurista hispano, dice que son los cristianos que van a ser raptados antes de la gran tribulación. Si es futurista americano, ellos dicen que los escogidos aquí, en el discurso del Monte de los Olivos, son los judíos. Entonces, ¿sobre qué camino usted quiere irse? Si usted quiere sostener la futurista, usted tiene que escoger.
Porque no todos los futuristas, los escogidos del discurso del Monte de los Olivos, que son mencionados en versículo 22, versículo 24 y versículo 31, no son los mismos para todos. Pero para el preterismo que sostenemos nosotros y que yo estoy enseñando, para nosotros son unos solo los escogidos de aquí. ¿Quiénes son? Los creyentes del primer siglo. Esos son los escogidos, los discípulos, los cristianos a los que el Señor está hablando, que les iba a tocar vivir esto. Porque aunque ellos escaparon, pero ellos lo iban a ver desde lejos. ¿No es así? Ellos lo iban a ver desde lejos. Y por causa de ellos, esos días de juicio sobre Jerusalén serían acortados. Ahora, aquí es algo interesante, porque estos escogidos son el pueblo de Dios, el Israel espiritual, no el Israel étnico. Por eso la Biblia, aún nosotros los gentiles que estamos en Cristo, dice que somos el Israel, ¿qué? Espiritual. No es israelita el que desciende en la carne, sino aquel que lo es en el corazón, porque puso su fe y su confianza en Cristo. Pero estos escogidos de los que está hablando el Señor, como tiene que ver con los eventos del primer siglo, que se cumplió en el juicio de Jerusalén, y por causa de estos escogidos, el Señor acortó esos días de juicio. Estos escogidos son los cristianos judíos. Pero ese es el título que se nos da al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no es así? ¿No es así los que sostenemos la doctrina reformada, que Dios antes de la fundación del mundo escogió a un número determinado de seres humanos para heredar la vida eterna? ¿Es así o no es así? Entonces, el título que se nos da en el Nuevo Testamento al pueblo de Dios es que fuimos escogidos. Escogidos del pueblo de Israel y escogidos de los gentiles, de las naciones del mundo. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, ahí le va otro chispazo. ¿Quiénes son los 144,000 del libro de Apocalipsis? Son de las 12 tribus de Israel. Esos 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, no es un número exactamente. En símbolos está hablando de la totalidad del pueblo judío salvado por Cristo. La multitud de la que Juan dice que no se podía contar son los salvados de todas las naciones. Usted no tiene que quebrarse la cabeza. ¿Y quiénes son esos 144,000? En símbolos, el Señor está diciendo que son la totalidad de los salvos del pueblo de Israel, salvados por Cristo. ¿Y quién es esa multitud que nadie puede contar? Los salvos de todas las naciones. Y tanto los judíos como gentiles formamos un solo pueblo en Cristo. Y ellos pasaremos la eternidad con el Señor. Entonces, estos escogidos son los creyentes judíos que son salvos en el primer siglo. Son los que escapan por su vida a los montes. Por eso le digo, ¿cómo la gente lee la Biblia? Leemos un versículo fuera de su contexto, no leemos el contexto, pero ¿sabe qué hacemos también? Cuando leemos un pasaje completo como este, si nosotros lo separamos de todo el Nuevo Testamento y aún del Antiguo Testamento, ese es otro problema, leer un texto fuera de su contexto. Porque yo lo invito, y lo hicimos el otro día, vaya al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a ver quiénes son esos escogidos que el Señor habla en el discurso del Monte de los Olivos.
Son los cristianos del primer siglo, y son los cristianos judíos que iban a ser liberados de este juicio por haber creído en el Señor. El juicio de la gran tribulación era sobre el pueblo rebelde de Israel, no sobre los judíos que se habían convertido al cristianismo, a Cristo. Para ellos son el pueblo escogido de Dios que iba a ser liberado de ese juicio. Hechos capítulo 8. ¿Cuándo empezó la persecución? Se recuerda que el Señor les dijo: antes de esto ustedes serán llevados delante de tribunales, serán encarcelados, golpeados, azotados, y muchos de ustedes van a morir. Persecución contra la iglesia. ¿Cuándo empezó la persecución? Inmediatamente después de que Cristo ascendió a los cielos. Cuando ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, desde ahí empezó la persecución. Y si usted quiere ver, el libro de los Hechos es el libro histórico del Nuevo Testamento que nos habla del periodo de 30 años entre la ascensión de Cristo y el juicio de Jerusalén. 30 años. Por eso todo el Nuevo Testamento fue escrito aún antes de la destrucción de Jerusalén. Nuestros hermanos futuristas dicen que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95. Esa es lo que se conoce como la fecha tardía del libro de Apocalipsis. Los que somos preteristas enseñamos que Apocalipsis fue escrito en el año 60 y algo antes de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Apocalipsis tiene evidencia de que fue escrito antes de la destrucción del templo. ¿Cuál es una de ellas? La acabamos de leer. Se me dio una caña de medir y se me dijo: mide el templo y el altar y a los que adoran en él, pero no midas el patio. ¿Estaba el templo todavía, sí o no? Estaba de pie. ¿Ah? Claro. ¿Quién era el emperador? ¿El emperador? Sí. No, claro. Fue la época de los emperadores, pero ¿quién era el emperador? Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, el emperador era Nerón. ¿Sí? Pero no olviden eso. El emperador era Nerón. Porque así es como se ubica en el tiempo. Pero esa es una evidencia interna del libro de Apocalipsis, que el templo todavía estaba de pie. Ahora, cualquiera pudiese decir: no, pero ese es el templo en el cielo. Momento, en el mismo capítulo de Apocalipsis 11, donde se le dice a Juan que mida el templo, en el mismo capítulo 11 de Apocalipsis habla del templo en el cielo. 2 templos. Uno que no debe de medir el atrio, es el templo terrenal. 2, el templo del cielo, aparece en el mismo capítulo. Entonces, para que nadie se confunda, cualquiera pudiese decir: no, pero es ese templo que el Señor le dice a Juan que mida, es el templo en el cielo. No, en el mismo capítulo te da la respuesta, que también está el templo en el cielo. O sea que cuando unos vienen, yo ya vengo. Entonces, dice aquí, hablando metafóricamente, no sé si entendió. Bueno, vuelvo aquí. Estamos en Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo, ¿qué? 8. Hechos 8. Hechos 8. Dice así. Desde el verso 1, rapidito dice: y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban, el primer mártir de la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución, mire, gran persecución
contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sí? Todavía no ocurría lo del juicio sobre Jerusalén, pero la persecución empezó desde la misma ascensión de nuestro Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Aquí todavía faltan décadas para que ocurra lo del juicio de Jerusalén, pero la gran persecución empezó en la iglesia, ¿dónde? En Jerusalén. Y todos, nótese el término todos, no significa todos los cristianos, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quiénes permanecieron en Jerusalén a pesar de esta persecución? Los apóstoles. Los apóstoles. Los creyentes de Jerusalén, o sea, creyentes judíos. La iglesia del Señor empezó ¿dónde? En Jerusalén. Los primeros cristianos, ¿qué fueron? ¿Judíos o gentiles? Judíos. Todos fueron esparcidos por esta gran persecución y fueron, dice, por la tierra de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, ¿quiénes permanecieron en Jerusalén? Los apóstoles. No olvide eso. Por favor, no olvide eso. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo, el que vino a ser luego el apóstol Pablo convertido, y Saulo asolaba a la iglesia, o sea, a los creyentes, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres. Mire, este era malvado. Hombres y mujeres, no respetaba sexo. Hombres y mujeres, y los entregaba a la cárcel, los arrastraba, dice. Verso 4. Pero los que fueron esparcidos, o sea, ¿cuándo usted esparce algo? ¿Ah? Cuando usted hace algo para sacar ese algo de su lugar. ¿No es así? Dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Muy bien. En esta gran persecución, los creyentes de Jerusalén, o sea, los creyentes judíos, fueron ¿qué? Sacados de Jerusalén. Todavía no ocurre lo del juicio de Jerusalén, eso ocurre décadas después. Pero la persecución, el Señor en el discurso del Monte de los Olivos les dijo que empezaría luego, y así fue. Entonces, en esta de las primeras grandes persecuciones, ¿qué ocurre? Que los creyentes son sacados, no por su voluntad, sino por la persecución. Dice que fueron esparcidos a otros lugares. Y solo se quedan los apóstoles en Jerusalén. Bueno, ¿qué le parece a usted cuando usted va a la carta de Pedro? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 1. Por eso hemos dicho que uno de los propósitos de casi todo el Nuevo Testamento, y digo uno de los propósitos porque no era el único propósito, cuando los escritores del Nuevo Testamento escribían sus cartas, las hacían ¿para qué? Para consolar a la iglesia perseguida en cualquier parte donde se encontraban. Ese era uno de los propósitos. Otro propósito era que casi la mayoría de los libros del Nuevo Testamento era para advertir a la iglesia de los falsos maestros, de las herejías. Pero casi todo el Nuevo Testamento son cartas de los apóstoles para los cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos. Por eso cuando Pedro escribe su primer carta, escuche en el versículo del capítulo 1, primera de Pedro. Pedro, entonces, ¿quién es el que escribe? Pedro, apóstol de Jesucristo, eso no queda duda. Era el Pedro que era apóstol del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo,
¿A quién escribe? ¿Quiénes son sus remitentes? ¿Quiénes? A los expatriados. ¿Y qué es un expatriado? Por ejemplo, usted emigró a este país, ¿usted es un expatriado? ¿Usted es un expatriado? ¿Sí o no? No, usted es un emigrante, pero no un expatriado. ¿Por qué? Porque los que venimos a este país no nos sacaron de nuestro país, venimos voluntariamente. Un expatriado es aquel que es sacado por la fuerza de su país. Usted y yo somos inmigrantes porque nadie nos dijo que viniéramos. A nosotros nos movió la inmigración en cuestiones económicas y otras cosas, pero la mayoría de nosotros no fuimos sacados de nuestro país. Pero estos creyentes a los que escribe Pedro son creyentes que fueron sacados de su país. ¿De qué país? De Jerusalén, de Israel. A eso se está escribiendo Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Ahora, estos expatriados, ¿dónde se encontraban ahora? Expatriados de la dispersión. ¿Qué dice el libro de los Hechos? Que los que por aquella grande persecución fueron ¿qué? Esparcidos. Así es como Pedro le llama ahora, expatriados de la dispersión. ¿Dónde se encuentran estos dispersos cristianos? Se encuentran en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Y esos cristianos que fueron expatriados, esparcidos, que son cristianos judíos a los que está escribiendo, a los cristianos judíos del primer siglo que fueron sacados de su país por causa de la persecución, son los expatriados, los que fueron dispersos, fueron a Ponto, a Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Quiénes son esos cristianos? Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí? Son los escogidos de Dios. Ahora, nosotros leemos este texto y claro que tiene aplicación para nosotros. ¿Somos nosotros, los cristianos de 2000 años después, elegidos? Sí, porque si no, no estuviéramos acá. Pero a los que Pedro escribe, no era nosotros la audiencia primaria. Nosotros somos audiencia secundaria. La audiencia primaria eran los judíos, hermanos de Pedro, que se convirtieron al Señor como él y fueron sacados de Jerusalén por esas grandes persecuciones. Y esta carta se las escribe para consolarlos a ellos, porque estaban sufriendo. ¿Y cómo le llama? Elegidos. Y el Señor dice que aquellos días serían acortados por causa de ¿quién? De los elegidos. Y eso es de lo que trata la carta de Pedro. Hermanos, el fuego de prueba que les ha venido, nadie se sorprenda por ello como si algo extraño les pasara. ¿Qué cree que era? Porque nosotros leemos ese pasaje y decimos, ay hermano, me duele el estómago, es la prueba que estoy pasando. No, mi hermanito. Cuando Pedro escribió a estos cristianos, estaban siendo perseguidos, fueron sacados de sus casas, de sus propiedades, y muchos de ellos estaban muriendo, otros encarcelados, otros golpeados. Ay hermano, la prueba que estoy pasando, fíjese que me corrieron del trabajo. Esa es la prueba de nosotros. Pero cuando Pedro escribe a los cristianos expatriados, dispersos, ¿dónde estaban? No dice en Vista, Oceanside, California, Estados Unidos. No, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Cómo podemos ignorar eso, mi hermano? ¿Cómo? Dígame usted, ¿cómo? Imagínese cuando todos hayamos muerto aquí. Dentro de 100 años a lo mejor todos aquí vamos a estar muertos. Imagínese que cuando
los niños, nuestros nietos, tataranietos, abran los libros de la historia de Estados Unidos y digan: en el año 2001, ataques terroristas destruyeron el emblema de los Estados Unidos, de la economía y su poder económico, el World Trade Center. Imagínense que dentro de 100 años, cuando estén esos libros en la vista de los niños de aquella época, digan: oh, no, pero esto no se ha cumplido. Esto todavía falta por cumplirse. Pues así le pasa a muchos cristianos el día de hoy. Leen esto y dicen: ¿y cuándo será esto? No, ya fue, ya ocurrió, ya pasó. Entonces Pedro escribe a los creyentes judíos que son sacados de su país, expatriados, dispersos por todas las naciones del mundo de aquel entonces. Ese es lo que se conocía como el Imperio Romano, el oikumene, el mundo habitado de aquella época. Por eso Pedro menciona aquí varias regiones: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y quiénes son esos creyentes? Elegidos según ¿qué? La presencia de Dios. Eso no es el tema. Pero el término presencia es el conocimiento anticipado de Dios, que habla de su omnisciencia, que Él conoció, a los que Él conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, del 28 al 30. Nosotros somos parte de ese pueblo escogido de Dios ahora. Pero estos escogidos son los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Y cómo le llama Pedro a ellos? Elegidos. ¿Y qué dice el Señor? Que aquellos días serían acortados a causa de ¿qué? De los escogidos. Entonces no son los israelitas que son salvos en esta gran tribulación que esperan nuestros hermanos futuristas, no son los cristianos que van a ser arrebatados antes de la gran tribulación, como enseñan algunos. Estos cristianos, estos elegidos, son los primeros cristianos del primer siglo, que por ellos es que el Señor acorta esos días. Entonces terminemos de leer el texto, Mateo 24, 24. 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sobreviviría, es el término. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, otra vez la advertencia de no ser engañados, ¿verdad que sí? ¿Sabe usted que 3 veces el Señor advierte a los discípulos contra el engaño en este discurso? ¿De qué le habla eso? De que el Señor quería hacerle énfasis a sus discípulos de no ser engañados. 3 veces. Primera vez se los dice en el versículo número 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ya tratamos ese texto, no vamos a entrar en ello. Otra vez, versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Segunda vez que advierte sobre el engaño de falsos cristos, falsos profetas. Otra vez, tercera vez, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo crean, dice el Señor. 3 veces en el discurso el Señor advierte a estos creyentes del primer siglo a no ser engañados por falsos profetas y por falsos cristos. 3 veces, hermano. Ahora, ¿por qué el Señor dijo eso? Porque Él era un profeta y porque Él era Dios profetizando, previendo lo que iba a ocurrir. Así ocurrió. Así ocurrió.
Déjeme leerle lo que dice Josefo sobre este engaño. Dice, escuche bien estas palabras del relato de Josefo. Dice, falsos cristos y falsos profetas comenzaron a aparecer al comienzo mismo de la era cristiana y continuaron infestando el país, o sea Jerusalén a Israel, hasta el final mismo de la historia judía. En la procuraduría de Pilatos, dice, 36 después de Cristo, apareció uno de ellos, o sea, un falso profeta en Samaria, y engañó a grandes multitudes. Hubo otro en la procuraduría de Cuspio, Fado, 45 después de Cristo. Dice Josefo, durante el gobierno de Félix, 53 al 60, año 53 al 60 después de Cristo, el país estaba lleno de ladrones, magos, falsos profetas, falsos mesías e impostores que engañaban al pueblo con promesas de grandes acontecimientos. La misma autoridad nos informa que en aquellos días abundaban las conmociones civiles y enemistades internacionales, dice, especialmente entre judíos y vecinos. O sea, Josefo mismo está diciendo que la aparición de falsos mesías y de falsos profetas empezó casi inmediatamente. Antes de la destrucción de Jerusalén, el país, dice, se llenó de falsos mesías, impostores y falsos profetas. Ahora, usted lee el Nuevo Testamento, lea el libro de los Hechos. Ya en el libro de los Hechos tenemos a un tal Simón Mago que según venía enseñando el gran ¿qué? El gran poder de Dios. Y dice que engañaba a muchos. 3 veces el Señor advierte aquí a los cristianos del primer siglo, cuidado con ser engañados por falsos cristos, falsos profetas. Se los vuelve a repetir esta tercera vez. Porque se levantarán falsos cristos, verso 24, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Otra vez, la referencia de los escogidos. Ahora, esa expresión, si fuese posible, ¿qué significa? Que el engaño sería tal, mi hermano, como lo dice Josefo que ocurrió. Multitudes seguían a estos falsos profetas y mesías, o falsos cristos, que si fuese posible engañarían a los escogidos. ¿Pero por qué no fue posible? Porque Dios protege a los suyos. Eso es lo que el Señor está enfatizando. El engaño sería tal en aquella época que si aún fuese posible a los escogidos serían engañados. Pero por eso 3 veces se los advirtió, 3 veces. Ahora, cualquiera que oye el día de hoy que aparece un falso profeta y aparece uno diciendo como este señor José Luis de Jesús Miranda, puertorriqueño, por cierto ya se murió, ya está 3 metros bajo tierra el señor ese. Yo no sabía, hasta hace poquito me enteré. Murió en el 2013 y se cree que murió de cirrosis, y cirrosis es la enfermedad de los alcohólicos. Él decía que él era Jesucristo encarnado. Entonces cuando usted oye locos como eso, usted dice, no, estamos al tiempo del fin. Mientras haya pecado en el mundo, siempre va a haber de esa gente, pero no tiene nada que ver con esto. No se deje engañar usted, mi hermano. Mientras el mundo haya pecadores, siempre va a haber esa gente. Pero eso no nos está indicando de que el Señor ya viene. Para ellos sí era una indicación de que el tiempo del fin, no del mundo, sino del juicio de Jerusalén, había llegado. ¿Sabe que su última esposa con la que vivió este hombre, José Luis de Jesús Miranda, ahora dice que ella es la esposa de Jesucristo? O sea, siguió la misma locura de su marido, diciendo que ahora ella es la esposa de Jesucristo. Pero no se refiere a Jesucristo, a su marido que se murió, se refiere a Jesucristo. Y formó su propia secta, porque la secta de este señor, José Luis de Jesús Miranda, se hizo pedazos, se acabó. Unos cuantos loquitos siguen siguiendo ahí sus disoluciones, pero se acabó. Y ahora su
la viuda formó su propia secta. Se llama esposa de Jesucristo, se llama esposa de Melquisedec. Puras locuras. Ahí búsquenlo en internet, ahí está. Oh, pero cuando apareció ese señor era la novedad. ¿Cuánta gente que iba a iglesias cristianas siguieron ese engaño? ¿Cuánta gente? Es que cuando surgen iglesias de moda, pareciera ser que todos quieren estar ahí, ¿no? El tiempo es el que dice. El tiempo es el que el Señor a través del tiempo demuestra lo que es. Pero el Señor está advirtiendo 3 veces a sus discípulos: va a haber falsos cristos, falsos profetas. Y otra vez hace referencia a sus escogidos, si fuese posible, pero no es posible porque el Señor guarda a los suyos. Versículo 25, yo os lo he dicho antes, o sea, se los había dicho, les dice el Señor, sobre esto de falsos cristos y falsos profetas. Otra vez, versículo 26, así que, cuando aparezcan esos falsos cristos, esos falsos profetas, y les digan, aquí está el Cristo, o está allá, no lo crean. Versículo 26, así que si os dijeren, ¿quiénes? A los discípulos, mirad, está en el desierto, no salgáis, les dice el Señor. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. O sea, el engaño iba a ser tan terrible, hermano, que aún los discípulos, los escogidos del Señor, les iban a decir, mira, allá está tu Cristo. ¿Dónde está? En el desierto. No vayan. Y así fue. Josefo en otro relato dice que muchos falsos profetas aparecieron y le decían a la gente que se fueran al desierto con ellos, porque ahí Dios iba a enviar la salvación sobre los judíos en contra de los romanos. Y multitudes le seguían. Se cumplieron las palabras del Señor. Cuando te digan, está en el desierto, no salgas. Cuando te digan, está en los aposentos, no vayas. ¿Por qué? Porque como el relámpago, versículo 27, aunque ese no es el estudio de hoy, solo lo vamos a dejar para la próxima. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y eso es lo que vamos a ver. Esa venida ¿se refiere a la segunda venida de Cristo? Eso va a ser nuestro estudio de la próxima vez. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia, por tu palabra, porque tú nos enseñas y nos instruyes. Y a través de tu palabra podemos comprender tu verdad de lo que tú quisiste comunicarnos, Señor. A ti sea la gloria por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien.